Moltes gràcies, señora presidenta. Una previa para la mayoría de grupos que han intervenido. Quien vuelva a decir que aquí el otro ha venido a posicionarse ideológicamente o a hacer política, va a morir un gatito. Entonces, yo pido que quien no venga aquí a hacer política devuelva su nómina. Devolved la nómina. Y, señorías, lamento mucho si les toco el ego. Sé que muchos de vosotros todavía pensáis que la vida os sonríe porque os lo merecéis. Porque sois más listos, más guapos, os habéis esforzado mucho más que la mayoría. Pero no, no es así. Como tampoco es verdad que la mayoría de este país no tiene casa porque sea vaga, porque no trabaja, porque es tonta, porque es inútil, porque se compra 2 bolsos, porque comparte Netflix con una amiga o porque sale de fiesta un par de días al mes. No, señorías, eso tampoco es así. Y es que en España el 70% de la desigualdad se explica por la herencia inmobiliaria. Sí, señorías, no por lo mucho que nos esforzamos o lo poco, sino por lo que nos han regalado nuestros padres o nuestras abuelas. Y por cierto, no se les ocurra nunca, jamás, volver a decir que es porque vuestros padres se lo curraron. Porque aquellos que no heredan, aquellos que sus padres les dolían los pies cuando volvían a casa, aquellos que lloraban a escondidas porque no les podían comprar las deportivas a sus hijas, todos aquellos también se lo curraron, pero no fue posible. Y no fue posible, como tampoco es posible que hoy haya jóvenes que tienen el salario que soñaban hace 5 años y aún así no pueden pagar el alquiler y se tienen que volver a la casa de sus padres, porque su todopoderoso mercado, aquella mano invisible perfecta, ha decidido que un zulo de 45 metros cuadrados valga 1.000 euros. O miren a esas parejas que ya no se quieren, pero se tienen que aguantar porque no pueden alquilar una segunda vivienda donde se vaya uno de los dos. Y es que, señorías, en la última década, los propietarios de más de 6 viviendas han aumentado un 30%. Conocen a mucha gente que tenga 6, 7, 8 viviendas. Y la pregunta es, ¿para qué? Una para el lunes, una para el martes, pero se termina la semana y siguen teniendo casas sin gastar. Es que no les hacen falta, al no ser que efectivamente su ideología sea que quien pueda compre mucho para exprimir a la mayoría. Y ahí no nos pueden encontrar, porque eso no es libertad. Ahí no hay seguridad, ahí no hay igualdad ninguna. Señorías del Partido Socialista, no valen los parches. No vale decir, es que no es posible. Intentémoslo. Y efectivamente habrá propuestas que se puedan mejorar desde el punto de vista técnico. Y nos ponemos las manos a la cabeza, la señora de Junts, el Partido Socialista, es que el 40%, es que a lo mejor tiene que ser el 37%, pero no les he escuchado decir que os parece una barbaridad alquilar 1.200 euros un piso de 50 metros cuadrados. Esto es normal. ¿Por qué es normal? Porque su ideología es la del mercado, es la mayoritaria y esa es la que hay que combatir. Y por tanto, creo que ha llegado el momento de que este Parlamento pueda debatir la propuesta de ley, el proyecto de ley para incluir el alquiler de habitaciones y el alquiler vacacional. Es el momento que este Parlamento pueda debatir el proyecto de ley para convertir los alquileres en indefinidos, para que no haya niños que cambien de colegio cada 2 años, porque los caseros, sí, los caseros, los propietarios, efectivamente, los propietarios, los rentistas, que Junts decía que no eran el problema, claro que son el problema, les expulsan de sus barrios. Claro que ha llegado el momento de prohibir la compra especulativa. Entre otras cosas porque si hemos decidido, al menos discursivamente, señores del Partido Socialista, que la vivienda ya no es un bien de mercado, sino es un derecho, que alguien me explique por qué un derecho fundamental lo puede comprar una empresa. ¿Para qué necesita una empresa una casa? ¿Para especular? ¿Para jugar con la vivienda? Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra propuesta es clara, que las casas solamente se puedan comprar para vivir en ellas. Y esto a mí sinceramente me parece de sentido común, creo que no debería hacer falta explicarlo. Y luego ustedes van a venir a decir que faltan viviendas, que hay que construir más y más y más.
En España, entre legales y ilegales, hay más de 500.000 de apartamentos turísticos, que revienta nuestros barrios, que revienta nuestras fincas, que rompe la convivencia, a aquellos que tanto les preocupa la seguridad. Y, por tanto, claro que hay que hacerlo. Y, por último, señora presidenta, y con esto termino, claro que debemos invertir dinero público en política de vivienda, pero no solo para construir, sino para hacer una compra masiva. Y para ello hay dos cosas sencillas. La primera, los ayuntamientos españoles tienen más de 39.000 millones de euros muertos de risa, secuestrados en los bancos, porque la ley Montoro, que la vicepresidenta Montero se niega a cambiar, hace que, a pesar de que haya bajado la deuda pública, no lo puedan invertir comprando casas. Y la segunda, una política fiscal valiente. Y una política fiscal valiente es aquella que no les sube los impuestos a quien cobra el salario mínimo interprofesional y, en cambio, hincha a impuestos a aquellos rentistas y a aquellos que viven del cuento que heretaron de sus padres y de sus abuelos. Moltes gràcies.